Y les invito a que vayamos al libro del profeta Amós, Amós capítulo 3. En esta oportunidad vamos a leer los versículos del 9 al 15. Proclamad en los palacios de Adot y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid: reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar, y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Hermanos, muchas veces pensamos que el juicio de Dios está dirigido solamente hacia el mundo. No sé si usted quizás ha pensado de esa manera, que el juicio está dirigido solamente al mundo, el juicio de Dios, hacia los incrédulos, hacia las naciones que no conocen a Dios, hacia las personas que viven abiertamente en pecado. Pero la verdad es que la Biblia nos muestra algo que a veces olvidamos. Y es que Dios también examina la vida de su propio pueblo. Dios examina nuestras vidas. Nosotros podemos asistir a la iglesia muy regularmente. Nosotros podemos cantar himnos con toda nuestra voz. Nosotros podemos orar. Nosotros podemos escuchar la palabra del Señor cada semana. Y aún así, hermanos, correr el riesgo de permitir que en nuestro corazón o incluso en nuestra vida diaria se escondan actitudes que no agradan al Señor. Por ejemplo, albergando injusticia. Por ejemplo, siendo indiferente hacia los demás, hacia las necesidades de los otros. Por ejemplo, podemos albergar orgullo en nuestros corazones y podemos tener una vida espiritual solo externa, muy externa, pero interiormente muy lejos de la justicia que nos demanda el Señor por su palabra. En el tiempo del profeta Amós, el pueblo de Israel vivía en una prosperidad económica muy sorprendente. Pero como podemos notar en los versículos anteriormente leídos, nos damos cuenta que Dios actúa en contra de los pecados de su propio pueblo. Y este pasaje nos recuerda una verdad muy seria que debemos considerar todos y cada uno de nosotros. Y es que Dios no ignora el pecado, hermanos. Hermanos, Dios no ignora el pecado, ni siquiera cuando se encuentra dentro de su propio pueblo. El hecho de que nosotros profesemos ser el pueblo de Dios, eso no significa que Dios ha de ignorar nuestro pecado. Vamos a ver, Dios
no tolera la injusticia de su pueblo. Él la expone y la juzga. Y deberíamos hacer una pregunta, y es, ¿qué hace Dios cuando su pueblo vive en injusticia? ¿Qué hace Dios cuando su pueblo vive de una manera injusta? Bueno, al estudiar este pasaje, vamos a ver 3 maneras en que Dios actúa cuando su pueblo se aparta de la justicia. 3 maneras en las que Dios actúa cuando su pueblo se aparta de la justicia. Primero, Dios expone públicamente el pecado de su pueblo. Segundo, Dios anuncia juicio sobre la injusticia de su pueblo. Y tercero, Dios destruye las falsas seguridades de su pueblo. Así que vamos a ver nuestro primer punto. Dios expone públicamente el pecado de su pueblo. Encontramos en los versículos del 9 al 10. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojos en sus palacios. Entonces aquí vemos, en primer lugar, que Dios convoca testigos para observar el pecado de su pueblo, hermano. El profeta Amós, o al profeta Amós, se le ordena, el Señor le ordena que proclame. Esa palabra proclamar es declarar públicamente. Una proclamación tiene una connotación de aquellos personajes encargados de la corte real de dar un anuncio. Y esa proclamación no es algo oculto o privado, sino que tiene la connotación de hacerlo de manera pública. Y el Señor llama al profeta Amós y le dice, proclamad, que declare públicamente que los pecados de Samaria. En los palacios de Asdod. ¿Y quiénes eran el palacio de Asdod? Bueno, era una de las principales ciudades de los filisteos. Era uno de los vecinos del pueblo de Israel, e incluso enemigos históricos del pueblo de Israel. Y Dios le dice al profeta Amós, convoca, proclama y reúnelos, convócalos. Pero no solamente a los filisteos, sino que la convocatoria debe ir aún más allá. Y dice hasta los palacios de la tierra de Egipto. O sea que eran no solamente los filisteos, sino también los egipcios, aquellos que el profeta debería convocar para ser testigos. Es decir, Dios ha de exponer el pecado de Israel y convoca a testigos extranjeros para que observen los pecados de Samaria. Samaria, la capital de Israel, del reino del norte. Ahora bien, la idea no es que ellos o estas naciones solo miraran el pecado de Samaria. No, que vengan para que ustedes vean el pecado de Samaria y listo. Mire cómo peca Samaria, el pueblo de Dios. Sino que el verbo ver, porque el tema es que el Señor dice que los reúna en el monte de Samaria para que ellos vean. Esa palabra ver en el hebreo implica examinar, evaluar, dar testimonio. Y tiene un lenguaje judicial, hermanos. Es como, podríamos decir, miren y juzguen lo que ven. Dios llama por medio del profeta Amós
a estas naciones extranjeras para que ellos pudieran mirar, examinar, dar un testimonio, mirar y evaluar a aquella nación que es el pueblo de Dios, hermanos. El escenario es como en un juicio. Dios es el juez, Asdod, o decir los filisteos y los egipcios, eran los testigos, y Samaria, Israel, el pueblo de Dios, era la acusada. Era así como una especie de, como un escenario judicial. Estas naciones, hermanos, convocadas, aprobarán la equidad de los procedimientos que Dios ha de hacer para con el pueblo de Israel. Cuando ellos puedan ver la naturaleza del caso, los filisteos y los egipcios, estas naciones extranjeras, se les hará ver y decir, como dice Ezequiel capítulo 18, versículo 19, que ellos de alguna manera dirán, es recto el camino del Señor, pero que nuestros caminos no son rectos. Cuando ellos vean estas acciones, de la manera como Dios ha de juzgar a su propio pueblo, estas naciones paganas, que en algún sentido no conocían a Dios, debían de reconocer que lo que Dios estaba haciendo o ha de hacer con su propio pueblo es justo. Asimismo, hermanos, se demanda la atención de estos pueblos, no solo para que justifiquen a Dios y sean testigos de Él, porque es que Dios, hermano, no necesita que nadie le justifique, que nadie sea testigo de Él. Dios es el juez de toda la tierra, y Dios puede hacer como quiere, y todo lo que Dios hace, Dios lo hace en justicia, en sabiduría y en santidad. Pero Dios en su soberanía y en su sabiduría quiso que estas naciones paganas pudieran observar y de alguna manera ser testigos de Él, de la manera como juzga con justicia, para que vean al juez de la tierra cuán justo es. Pero tiene también un otro propósito, hermanos. El Señor convocar a estas naciones para que vean la manera, primero para que vean los pecados del pueblo de Israel y para que lo puedan examinar, pero tiene un propósito también, y es para que ellos mismos queden advertidos. O sea, Dios es sabio, hermano. Dios es justo. Los mira, los llama para que ellos puedan ver los pecados del pueblo de Israel y ver la manera justa en la cual Él ha de proceder aún con aquellos que portan su nombre, pero también para que ellos sean advertidos. Porque si el juicio comienza por la casa de Dios, como nosotros vemos aquí en este texto, la pregunta es, como dice 1 de Pedro 4:17, ¿cuál será el fin de aquellos que no son del pueblo de Dios? Si esto es así, el juicio empieza por la casa, amigo, ¿qué ha de ser de aquellos que no conocen al Señor, del impío y del pecador? Si en el árbol verde hacen estas cosas, la pregunta es, en el seco, ¿qué no se hará? Nuestro Dios es Dios justo. Y aquí hay una ironía muy fuerte, hermanos. Una ironía muy fuerte que se enmarca en este versículo 9. Y es que Israel, el pueblo de Dios, aquel que fue llamado para hacer luz para las naciones, el pueblo que fue llamado, escogido para hacer luz para las naciones, ahora necesita, por así decirlo, que esas naciones vengan a observar su injusticia.
Es una ironía fuerte, hermano. Israel como pueblo de Dios debería ser testimonio de luz para las naciones. De hecho, hay un texto en el Nuevo Testamento que anuncia que nosotros juzgaremos al mundo. Pero aquí vemos que las naciones paganas observan, examinan, de alguna manera determinan juicio de las injusticias del pueblo de Israel. Y la injusticia del pueblo de Dios es tan evidente, hermanos, que incluso los paganos pueden reconocerla. Y esa es la vida que muchas veces muchos que profesan ser cristianos no están muy lejos de lo que fue el pueblo de Israel. Pero cuando uno ve un pasaje como esto, y como muchos otros más del Antiguo Testamento, la tendencia nuestra es a pensar, pero ese pueblo que tenía esa luz, que Dios había hecho tantas cosas por ellos, que Dios estaba con ellos así en la nube y demás, ¿por qué actuaban así de esa manera tan injusta, tan pecaminosa delante de Dios? Hermanos, nosotros no somos muy ajenos muchas veces a estas cosas. Israel había fallado en su vocación de reflejar el carácter de Dios. Nosotros como pueblo de Dios, aquellos que profesamos conocer a Dios o ser conocidos por Dios, somos llamados a reflejar el carácter de Dios en nuestra vida. De tal manera, hermanos, que el no creyente pueda ver en nosotros la imagen de Cristo. Pero eso no pasaba precisamente en el pueblo de Israel. Y tristemente no pasa en muchos que profesan ser cristianos. Nadie, óigase bien, nadie puede ocultar su pecado delante de Dios. Nadie. Porque tarde o temprano el Señor lo sacará a la luz. No importa cuánto escondas. No importa cuán sagaz seamos en esconder nuestros pecados. El Señor ve, el Señor expone el pecado públicamente. Él lo sacará a la luz, así como Dios convocó testigos para ver la injusticia de Israel. Dios también hoy ve todo lo que ocurre en la vida de las personas y también de su pueblo, de nosotros, hermanos. Ese pecado que muchos intentamos ocultar no puede permanecer oculto para siempre. Dios lo traerá a la luz. Dios lo expondrá, hermano. Y si ciertamente somos pueblo de Él, por su pura gracia, qué bendición que el Señor no nos permite quedarnos en nuestros pecados. Puede que al principio nos duela mucho, puede que nos ofenda, pero si realmente somos del Señor, ese pecado que no hemos confesado y Dios lo trae a la luz, será para nuestro bien. Dios lo ve todo y a su tiempo Dios lo sacará a la luz. Así que este es un llamado a examinar el corazón, hermanos. Es un llamado para examinar nuestros corazones. Si hay pecados en nuestra vida, si hay pecados allí ocultos, si hay quizás una vida de hipocresía y de apariencia, pero hay pecados que quizás no los muestras en este lugar, debes arrepentirte. El llamado es que debes arrepentirte antes de que Dios lo exponga, porque Dios es un Dios que no ignora el pecado, hermanos. Dios no ignora el pecado. Esa es la realidad que nos muestra la palabra del Señor. Pero también Dios revela el desorden moral del pueblo. Dios expone el pecado, convoca a testigos extranjeros, pero Dios revela el desorden moral del pueblo. Asdod y Egipto no solo son convocados para que observen los pecados del pueblo de Dios, como ya he dicho anteriormente.
sino para que también vean lo grave que es la acusación. Hermano, el pueblo de Dios, me repito, aquellos que son llamados a hacer luz para las naciones. Cuando leemos un texto como eso, uno dice, tremendo. Miren, observen el comportamiento de los habitantes de Samaria. En el versículo 10 dice, en su parte, versículo 9, perdón, en su parte B, dice, y ved las muchas opresiones en su medio y las violencias cometidas en su medio. Hermano, lo que el Señor dice ahí es, vean sus muchas opresiones y sus muchas violencias cometidas en medio de ella. No solamente los líderes, aquellos encargados de administrar justicia, sino que también el pueblo había consentido en este estilo de pecado. Y al decir sus muchas opresiones, esto nos muestra que no era un caso aislado. No era que el pueblo de Israel había pecado unas par de veces, había pedido perdón, se había arrepentido y que por ahí esporádicamente otra vez pecaba. No, hermano. Era un patrón estructural. Muchas opresiones en medio de ella. Y esas naciones paganas oirán cuán fuerte es el clamor de los pecados del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Hermanos, de hecho, esas dos expresiones, muchas opresiones en medio de ella y violencias cometidas en su medio, describen el estado moral y social corrupto del pueblo. Que cuando uno lee un texto como estos, uno piensa, pero este sí era el pueblo de Israel, este sí era el pueblo de Dios. Muchas opresiones, muchas violencias. Aquí se describe a una sociedad desordenada, convulsionada, una sociedad moralmente compuesta. Y uno esperaría este tipo de cosas no de aquellos que son llamados del pueblo de Dios. Uno esperaría esto de una nación que no conoce al Señor. Una nación que no tiene las leyes de Dios. Pero es Israel, hermano. Samaria, la capital del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Los poderosos abusaban de los débiles y el resultado era injusticia, sufrimiento, desorden moral. Pero el problema no era simplemente de su desorden moral y de las acciones que el pueblo cometía en sus pecados, sino que Dios denuncia que el problema era la corrupción de su corazón. Porque mira lo que dice el versículo 10. No saben hacer lo recto, dice Jehová. Bueno, no saben hacer lo recto dice Jehová. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Bueno, no se refiere a una ignorancia intelectual. ¿No sabe Israel hacer lo recto? ¿Acaso era Israel ignorante? Intelectualmente hablando, no, hermanos. A Israel se le había dado la ley. El pueblo de Dios se le había dado la ley moral. El pueblo de Israel se le había dado estatutos, mandamientos. Dios había levantado profetas para que le explicaran. El pueblo de Israel tenía un conocimiento, al menos intelectual, de lo que Dios es y de lo que Dios exigía. Así que su ignorancia aquí, ese no saben hacer lo recto, no significa ignorancia intelectual, sino que significa una corrupción moral profunda. El problema era corrupción moral, su corazón estaba totalmente corrompido, porque el pecado, hermanos, y esto es muy importante,
El pecado repetido puede destruir, la capacidad moral de de distinguir lo correcto. Repito esto, el pecado repetido, ese pecado que nosotros no nos arrepentimos y que cometemos una y otra vez, puede destruir la capacidad moral de distinguir lo correcto y endurecer nuestra conciencia. Cuando nosotros pecamos y cuando nosotros no prestamos atención a estos asuntos, ese pecado comienza a repetir y comienza a practicarse y comienza a hacerse, y ya luego vas perdiendo la capacidad moral de distinguir lo que es correcto y tu conciencia se va endureciendo. Por eso Dios les dice, Israel ya no sabe hacer lo recto. Así que este versículo, hermanos, describe un proceso muy serio del pecado y tenemos que verlo así. Nos está mostrando que primero se comete el pecado. Primero se comete el pecado. Y segundo, se repite o se practica continuamente el pecado. Y tercero, la conciencia se va endureciendo. Y por último, la persona pierde el sentido de lo que es correcto. Uno ve personas que en algún momento profesaron ser cristianos y que permitieron en sus vidas que el pecado entrase y que no prestasen atención a sus pecados. Y que pensaron, no sé, que esto no tenía ningún problema, que no pasaba nada en sus vidas. Pero el pecado es uno de nuestros peores enemigos, hermanos. Es el enemigo más poderoso que nosotros tenemos. Y como he dicho muchas veces, el pecado es como una bola de nieve. Él empieza pequeñito y a medida que va bajando la colina, va tomando crecimiento. Y va creciendo y va creciendo. Por eso nosotros no podemos permitir que un pecado en nuestras vidas, sea cual sea anidado en nuestros corazones. Inmediatamente nosotros identifiquemos el pecado por el poder del Espíritu en nuestros corazones. Debemos confesarlo, apartarnos de él en el poder de la gracia. Porque el pecado nos lleva a endurecer nuestra conciencia y luego vamos perdiendo todo sentido de lo que es correcto. Y eso pasaba con el pueblo de Israel. El Señor dice, ya no saben hacer lo recto. O sea, ya algo que era malo, no lo veían como malo. Hermano, eso póngalo en cualquier pecado nuestro. Que nosotros anidemos ahí en nuestros corazones y no mortifiquemos de manera correcta. No trato de manera amorosa a mi esposa. No le prestes atención a eso. Y sigues y no pides perdón al Señor. Y sigues y ya luego te dicen y es como si nada. No pasa nada. Solamente estoy tomando un solo ejemplo. Pónganlo en cada uno de los pecados que hemos permitido y en los cuales muy probablemente nosotros no hemos confesado y no nos hemos apartado. Tenga cuidado, hermanos. Mire lo que pasó con el pueblo de Israel. No sabían hacer lo recto. Antes atesoraban rapiña y despojo en sus palacios, de maneras injustas y demás. Así que el problema de Israel no era la falta de conocimiento, sino que su corazón se había acostumbrado al pecado. Tu corazón se acostumbra al pecado hasta perder el sentido de lo que es recto. Ya no te importa. Ya te dicen algo y si es algún hermano ese te fastidia, pero si es cansón o es cansona. Cuando el pecado se vuelve costumbre, la conciencia deja de reaccionar y lo incorrecto comienza a parecer normal.
Y esto es algo en lo cual nosotros debemos prestar mucha atención, hermanos. Segundo punto. Dios anuncia el juicio sobre la injusticia. Versículo 11 al 12. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Hermanos, Dios levanta a un enemigo como instrumento de juicio para con Israel, su pueblo. En el versículo 11, la expresión, por tanto, es muy importante, porque aquí funciona como una palabra de transición lógica, que conecta la acusación de Dios en los versículos 9 y 10 que acabamos de leer, con la sentencia del juicio. En otras palabras, esta palabra, por tanto, que aparece aquí inicialmente en el versículo 11, marca el momento en que Dios pasa de exponer el pecado del pueblo a declarar el castigo. Y Dios dice, el castigo es este: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Hermanos, Dios está anunciando que el reino de Israel, cuya capital era Samaria, enfrentaría una invasión que destruiría su seguridad. Mire que el texto dice: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza, aquello en lo cual tú confías. El Señor va a levantar un enemigo a una nación pagana, como instrumento de Dios para castigar y disciplinar al pueblo de Israel. Históricamente, hermanos, esto se cumplió cuando el imperio asirio conquistó a Israel. Y nosotros lo vemos en 2 de Reyes 18, versículos 9 al 12. No lo vamos a leer ahora. Pero ahí vemos cómo la nación asiria invade al pueblo de Israel, militarmente hablando, asedia al pueblo de Israel y destruye la fortaleza del pueblo de Israel. Pero nosotros debemos tener algo claro aquí, hermano. Y es que el punto principal de este texto no es solo la guerra, cómo Israel fue destruido militarmente hablando, sino que debemos ver que es el juicio de Dios. Es Dios tratando con su propio pueblo. Asiria, hermanos, fue solo un instrumento de Dios, como nos lo dice Isaías capítulo 10, versículos 5 y 6. En donde dice, Isaías 10, versículos 5 al 6, Dios dice lo siguiente de Asiria: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano, en la mano de Asiria, he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira la enviaré. ¿Para qué? Para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga, pueblo de Israel, para ser hollado como lodo de las calles. Dios usa a esta nación pagana asiria para tratar con su pueblo. Una nación pérfida. ¿Y qué significa esto, hermanos? Que Israel era una nación traicionera, desleal, infiel al pacto. Eso significa pérfida. Dios le dice, nación pérfida. Es decir, nación infiel. Dios había sido como un marido para ella. Traicionaron a Dios. Traicionaron el pacto. No fueron luz para las naciones. Y el Señor levantó un juicio a través de una nación pagana como Asiria. Y es tan devastador el asedio que el versículo 12 dice que solo un pequeño remanente sobrevivirá, ¿cierto?
Entonces vemos lo que dice en el versículo 12. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una abeja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Hermanos, la imagen del pastor rescatando los restos de la oveja o de las ovejas muestra la magnitud de la destrucción, la magnitud del castigo. Solo unos pocos, solo un remanente pequeño podría escapar por gracia. Permítame explicarles esta figura que usa el profeta Amós. De hecho, lo utiliza también, entre otras cosas, porque él era un pastor también. Y él sabía que su audiencia de alguna manera iba a entender lo que él decía. Pero quizás nosotros no entendemos mucho acerca de esto. Entonces, permítame explicarles. En la antigüedad, cuando un león o un animal salvaje mataba a una oveja, el pastor debía presentar restos del animal para demostrar al dueño que no había robado la oveja. O sea, yo no me robé la oveja, aquí está una parte de esta oveja. Y que el animal realmente había sido atacado. Por eso, por esta razón, el pastor llevaba los restos que le quedaban. Como por ejemplo, un pedazo de oreja, una pata, un fragmento de un animal. Estos servían como evidencias de la pérdida. ¿Cierto? Ahora, Amós toma esta escena cotidiana y la aplica a Israel. Y la idea es muy clara, hermanos. Lo que Amós está diciendo es, cuando llegue el juicio de Dios sobre la nación de Israel, la destrucción será tan grande que del pueblo solo quedarán pequeños restos, un pequeño remanente. Hermanos, solo un pequeño remanente sobrevivirá por gracia. No importa que muy probablemente tú profeses ser parte del pueblo de Dios, has escuchado la palabra del Señor, vienes muy fiel a la iglesia. De hecho, el hermano mostraba de manera muy magistral esta mañana acerca de estas cosas, hermano. Puedes estar dentro del pueblo. Aquí nosotros creemos que somos creyentes porque podemos ver simplemente ciertas cosas. Pero Dios sabe. Dios no podemos escapar, hermano. Y Dios es justo. Y el pecado no puede quedar sin castigo. Es tal, hermanos, que nuestros pecados, el pecado de su pueblo, no fue echado debajo de la cama. El Dios justo cargó el pecado nuestro, de su pueblo, en los hombros de su Hijo Jesucristo. Porque nuestro Dios es un Dios justo, que aborrece el pecado. Así que esta imagen nos enseña que el pecado persistente, el pecado no arrepentido, puede llevarte a consecuencias devastadoras. Puede llevarte a consecuencias muy devastadoras. Así que debemos arrepentirnos. Tercero, Dios destruye las falsas seguridades del pueblo. Versículos 13 y 15. Y aquí vemos en primer lugar que Dios juzga la religión corrupta. Una religión corrupta en el versículo 13 y 14. Dios dice, los altares de Betel serán destruidos. Dios los visitará. Dios los investigará. Dios investigará los pecados de los que el pueblo de Israel han sido culpables en sus altares. Dios les va a pedir cuenta de toda su superstición, de toda su idolatría, de todos sus gastos en esos dioses falsos y de todas sus expectativas en cuanto a ellos. Dios demostrará su desagrado sobre los altares mismos, porque Dios derribará el falso refugio religioso, como dice el versículo 14.
Castigaré también los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Como dice Segundo de Reyes 23:15, donde vemos que Dios por medio de Josías destruyó los altares y derribó estos altares del pueblo de Israel. Igualmente el altar que estaba en Betel, dice Segundo de Reyes 23:15. Igualmente el altar que estaba en Betel, oiga, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Dios hizo esto, hermano, por medio de este rey. Si los hombres no destruyen sus altares idolátricos, hermano, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Israel no quiso destruir sus altares porque andaban en una dualidad: Dios vivo y verdadero y la idolatría. Pero Dios destruye a estos falsos refugios religiosos. Dios destruye sus altares idolátricos, pero con ellos también destruye a quienes lo veneran. No solamente fueron los altares idolátricos, sino también a quienes veneraban estos falsos refugios. Y algunos entienden por la expresión los cuernos del altar como todas las cosas a las que se acuden en forma de refugio y en lo que se confía. Es decir, los cuernos del altar eran tomados como un lugar de refugio. Era como ese lugar seguro en el cual la persona se confiaba. De hecho, vemos ahí que en el Antiguo Testamento muestra una figura de que alguien se aferró a los cuernos del altar para no ser destruido. De hecho, eso significaba, entre otras cosas, como el lugar de refugio o en el que se confiaba. Bueno, hermanos, todas ellas serán eliminadas, de modo que no tengan nada de qué aferrarse. Hermanos, Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Y Él no comparte su gloria con nada ni con nadie. Si tú verdaderamente eres cristiano, si verdaderamente eres hijo de Dios, y aún tienes ahí en tu corazón esos ídolos, ese lugar que es el lugar de Dios verdadero, yo te digo en esa hora, hermano, arrepiéntete. Arrepiéntete, porque el Dios de las Escrituras, el Dios de Israel, el Dios vivo y verdadero, es un Dios celoso. Y Él no comparte su gloria con nadie. Si aquellos que profesan ser su pueblo persisten en tener otros dioses en su corazón, Dios mismo los derribará. Y te digo una cosa más: tú sufrirás las consecuencias de ello. No es solamente tu ídolo, sino que tú mismo también sufrirás la consecuencia de ello. Aunque en todo ese proceso tengamos que ser demolidos con tal de que podamos ser fieles a Dios. Pero también vemos que Dios destruirá la prosperidad injusta. Versículo 15. Dios visitará e investigará los pecados de los que han sido culpables en sus casas, el despojo que han atesorado en ellas y el lujo en que vivieron, hermanos. Todo esto, toda esa pompa y comodidad de las casas de los hombres, lejos de fortificarlos y de ser seguros para con ellos, al contrario, son quizás más leña para el juicio de Dios para contra ellos. Pero déjame decirte, el ser humano
sigue buscando seguridad. Esto pasaba con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pero el ser humano sigue buscando seguridad en cosas que no pueden salvarlo. Hoy buscan seguridad en el dinero, en el éxito, en su religión o moralidad. Pero la Biblia enseña que todos estamos bajo el mismo problema del pecado y del juicio de Dios. Pero Dios en su misericordia, hermanos y amigos, proveyó una verdadera seguridad. Y esta seguridad no está en nuestras obras, ni tampoco está en nuestras posesiones, sino que nuestra seguridad está en la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien tomó sobre sí el juicio que nosotros merecíamos. Si algo nos enseña este pasaje del libro de Amós, es que Dios no pasa el pecado por alto, hermanos. Ni siquiera cuando está dentro de su propio pueblo. Dios ve, Dios expone y Dios juzga la injusticia. Por eso la respuesta correcta del pueblo de Dios no es ignorar el pecado. Nosotros no podemos ignorar el pecado, hermanos, sino que por el contrario debemos volvernos a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados en el poder de la gracia, vivir en justicia delante de Él. De hecho, mire, este juicio histórico que ocurrió con Israel es una anticipación de un juicio mayor que la Biblia enseña. Habrá un día de un juicio final, un juicio mayor, en que todos los hombres estaremos delante del juez, del gran Dios. El juicio que Israel enfrentó, hermanos y amigos, nos recuerda que todo ser humano necesita reconciliarse con Dios. La verdadera reconciliación con Dios no viene por rituales o por rituales externos, sino por la obra de Jesucristo. Solo por la obra de Cristo Jesús en nuestro favor. Así que arrepintámonos. Arrepintámonos de que hemos vivido como aquellos que no han reflejado la luz de Cristo al mundo. Mateo 5:14 dice que vosotros somos la luz del mundo. Así como Israel era la luz para aquellas naciones, nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La iglesia está llamada a mostrar justicia, misericordia y santidad. Si no lo hace, su pecado también quedará expuesto públicamente. La conducta del pueblo de Dios es un testimonio público. Cuando la iglesia vive en justicia, las naciones glorifican a Dios por ello, como dice Mateo 5:16, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios por ello. Pero cuando no vivimos reflejando esa luz, entonces pasa lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 24. Y termino con esto. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotras. Hermanos, cuando no vivimos conforme a la verdad, el nombre de Dios es blasfemado. Y cuando el nombre de Dios es blasfemado por nosotros, así como Él lo hizo con el pueblo de Israel, que expuso públicamente el pecado y juzgó, también lo hará para con nosotros.